Namaste, espero que se encuentren muy bien y voy a comenzar a compartirles este último encuentro, el cuarto encuentro de este curso que hoy finalizamos de Historia de las Asanas. Por supuesto que finalizar es un decir, uno puede continuar profundizando en muchos aspectos complementarios, pero bueno, hoy nos corresponde ver una temática que es muy importante y tiene que ver con lo que voy a compartir a continuación, el desarrollo de estilos y escuelas de yoga que hoy por hoy tienen un impacto muy importante, sobre todo en Occidente. Y en esta oportunidad, principalmente vamos a abordar no solamente diversos estilos de yoga, sino también maestros y referentes en estas áreas. En primera instancia, bueno, vamos a compartir un poquito a modo de repaso el origen del yoga. El yoga principalmente proviene de la India y de la cultura propiamente dicha. Se menciona que tiene un, digamos, tiempo aproximado en lo que son los primeros textos, tanto de filosofía del yoga como también de práctica de asanas, aproximadamente de 5.000 años atrás, ¿sí? Es decir, 3.000 años, perdón, antes de Cristo. En total se calcula ese tiempo estimativo, que no solamente integra la práctica física, el yoga también integra diferentes peldaños, diferentes aspectos, como por ejemplo voy a anotar algunos de ellos. Tenemos por un lado el Karma Yoga, ¿sí? Luego tenemos el Jnana Yoga, el Ashtanga Yoga, que sería otro proceso también muy importante dentro del yoga, y por último, el Bhakti Yoga. Cada uno de ellos cumple, digamos, y ocupa un rol muy importante, no solamente en lo que es el aspecto filosófico, sino también cultural. Por ejemplo, el Karma Yoga es un tipo de yoga que esencialmente se conoce más a través, por ejemplo, de la adoración a semidioses, semidioses como Ganesh, adoraciones específicas al señor Shiva, Durga, Parvati, Indra, etcétera, en búsqueda de beneficios materiales, salud, económicos, familiares. ¿Sí? La interacción, lo que enseña el Karma Yoga es cómo a través de un reconocimiento de estas fuerzas superiores que se personifican a través de devas, ¿sí? De semidioses, uno mediante una relación consciente y apreciativa puede obtener de forma karmática beneficios, tanto en esta vida como en la siguiente. Es todo un procedimiento que principalmente incluye ofrendas de, por ejemplo, mantras, tener un altarcito y ofrecer frutas, inciensos, oraciones, pero específicamente a devas, a semidioses. Luego tenemos el Jnana Yoga. El Jnana Yoga ya es un área particular del yoga que, como el mismo nombre lo describe, es conocimiento. Es el yoga, ¿sí? A través de técnicas, por supuesto, de asanas y de meditaciones, que lo que a través de ellas se busca es cultivar, ¿sí? Conocimiento esencialmente espiritual, y la meta de este tipo de práctica es un vínculo, una fundición con el Brahman o con la divinidad en su aspecto más abstracto, más indivisible. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la práctica de Ashtanga, que no es el Ashtanga Vinyasa, ¿sí? Esto lo hemos visto en las presentaciones anteriores, donde yo describo, por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali y las características de los Yoga Sutras, y entre ellos aparece justamente uno de los aspectos principales, que es describir el sistema óctuple de yoga. Justamente la palabra Ashta quiere decir 8, y Anga quiere decir partes o miembros, ¿sí? Yama, Niyama, Sana, Pranayama, Dharana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Reglas y regulaciones, Yama, Niyamas.
asanas, posturas, shtirasukam, asanam, menciona Patanjali. La asana definida como aquella postura que se realiza con firmeza corporal, estabilidad, inteligencia y benevolencia de espíritu, benevolencia de conciencia. Luego viene pranayamas. Prana significa vitalidad, también se asocia con los 5 aires principales, conocidos como prana, udana, vyana, samana y apana. Se dice que el alma flota y se mueve dentro del cuerpo a través de estos 5 aires vitales, llamados también pancha prana vayus. ¿Sí? Panch significa 5, pranas vitales y vayu quiere decir aires. Entonces, ahí describí, ¿no? Reglas y regulaciones que tienen que ver principalmente con el comportamiento ético y moral que todo ser viviente, sobre todo ser humano, debe desarrollar para alcanzar un bienestar y sobre todo la modalidad de la bondad, que es una modalidad fundamental en primera instancia para de esa manera desarrollar una conciencia mucho más ecuánime, un estado mucho más equilibrado, una buena disposición con el prójimo, ¿sí? Eso es sattva, sattva guna. Se caracteriza por la ecuanimidad, que es siempre tener una disposición de servicio y favorable para con el prójimo. Y esto incluye, por supuesto, también la naturaleza, los animales, etc. Entonces, los yamas, en este caso, serían ahimsa, la no violencia, no mentir, no robar, no codiciar lo ajeno, ¿sí? Innecesariamente, esto tiene que ver con evitar la envidia principalmente, y brahmacharya, que es tener un comportamiento lo más espiritual, es decir, lo más saludable en relación con el otro posible. Luego están los niyamas, que tiene que ver con el comportamiento y las regulaciones propias. Estamos repasando clases anteriores, ¿no? Los niyamas como, por ejemplo, limpieza, ¿sí? Sencillez, austeridad, estudio del conocimiento y devoción al Ser Supremo, Ishvara Pranidat. Estos serían, en este caso, por ejemplo, los yamas, es la forma en la cual yo tengo que vincularme con el otro, ¿no? En pocas palabras, ser una persona amable, cordial, favorable, un altruismo también emocional a través de la empatía, a través de la atenta escucha, de proferir palabras que beneficien al otro sin que esto lo agite, ¿sí? Y luego viene, por supuesto, lo que yo mencionaba recién, los niyamas, que principalmente tiene que ver con el comportamiento hacia mí mismo, la forma en la que me vinculo conmigo mismo, ¿sí? Por eso, sencillez, limpieza, austeridad, que esto incluye la tolerancia, estudio del conocimiento y devoción. Entonces, yaman y yamas, los comportamientos éticos y morales. Posteriormente tenemos asanas, pranayamas, pratyahara, llevar los sentidos hacia el ser, dharana, concentración, dhyana, meditación, samadhi, la autorrealización. Esto es lo que se conoce como el proceso de Ashtanga Yoga. ¿Sí? Entonces, digamos que integra todos estos aspectos. Después está el Ashtanga Vinyasa Yoga, que ya es una práctica, una técnica de secuencia de posturas específicamente enfocadas en un trabajo biomecánico particular. Este sistema de Ashtanga Vinyasa, la secuencia de posturas, fue integrada, digamos, impulsada en Occidente por un guru hindú, un yogi hindú llamado Patavi Joy. ¿Sí? Entonces, repitiendo, Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga. La meta de la Ashtanga es contemplar a la divinidad en el corazón. Ese es como el propósito principal de la Ashtanga. Y luego viene el Bhakti, que sería el pináculo, como la meta última,
y el sistema de yoga que integra a los demás sistemas, que en este caso es el yoga de la devoción, ¿sí? El yoga del bhakti, el yoga también de la ofrenda, pero ya con una finalidad, a diferencia del karma, porque hay aspectos, digamos, muy en común. A diferencia del karma yoga, el bhakti es un tipo de yoga más trascendental, ¿sí? Tiene una orientación más hacia lo espiritual y a desarrollar cualidades propias, inherentes en el ser humano, pero que a través de la devoción, a través de también desapego a los resultados de las acciones, se alcanza un estado de equilibrio y sobre todo una regulación, un control mental y sensorial que da lugar a la paz y a través de la misma a la felicidad. Entonces ahí tenemos un poquito los orígenes del yoga, los diferentes sistemas. Vemos que también aquí se aclaran algunos aspectos vinculados a los textos sagrados. Recuerden que eh, el link que les sigue a este video que les va a llegar a ustedes eh, está continuado de este material en PDF, así que lo van a tener también. Y vemos que los primeros textos sagrados del yoga se llaman Upanishads. Yo también hablé de esto en una presentación previa, ¿no? Donde mencionaba los orígenes filosóficos del yoga. Principalmente hay 108 Upanishads. Upa significa, digamos, la palabra Upanishad en sánscrito está conformada de dos conceptos. Upa es estar cerca. Cerca, ¿no? Y Nishad, de algo que es revelado o secreto, es decir, un conocimiento muy profundo, un conocimiento muy espiritual, estar bien cerca, estar bien conectado con un conocimiento trascendental. Hay 108 Upanishads, de los cuales el principal, el resumen de todos los Upanishads, la esencia de los mismos, es el Bhagavad Gita. En la primera clase, si ustedes ven el primer link de este video, ¿no? De este ciclo de estudio, perdón, van a justamente ver cómo describimos las características del Bhagavad Gita y el origen. ¿Sí? El Bhagavad Gita es la esencia, el resumen, la síntesis de todos los Upanishads. Les recomiendo que vayan a ese video porque justamente ahí explico. Y por supuesto también el budismo y el yoga comparten una conexión histórica, ya que también muchos maestros de yoga han sido monjes budistas y viceversa, ¿no? Muchos yogis también luego se han incorporado a las prácticas budistas, es decir, hay varios puntos en común. La diferencia es que, bueno, el sistema de yoga trabaja también en otras áreas, como los que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, esto es como una breve descripción, por supuesto estoy siendo muy breve, hay muchísimo más para compartir, pero de los orígenes y las características del yoga. A continuación vamos a ver más elementos vinculados a la presentación de hoy, que tiene que ver con la importancia de las asanas, ¿no? En la clase anterior eh, hablé principalmente acerca de historia de algunas asanas, la mitología de las asanas, su origen, sus características. Aquí lo que vamos a ver tiene que ver principalmente con la importancia en tres niveles que son primordiales. Por un lado, las asanas en el campo de la alineación y estabilidad, ¿sí? Cómo ayudan a desarrollar una postura correcta tanto en el caminar, en el sentarse, en el desenvolverse cotidiano, digamos. Es muy importante, ya que a través de la práctica de yoga nosotros vamos gestando y manifestando un lenguaje corporal. Y este lenguaje corporal luego se manifiesta también a un tipo de percepción, perspectiva y enfoque que vamos a ir teniendo de la realidad material en la cual estamos inmersos, ¿sí? La cual estamos experimentando permanentemente.
digamos que, como lo dice también Descartes, el filósofo francés, varios siglos atrás, él mencionaba pienso, luego existo. ¿Mm? Entonces la existencia de uno va a estar establecida bajo los parámetros también en los cuales se desenvuelva el pensamiento y sus concomitantes deseos, intenciones. Entonces, para ello el cuerpo, así como la mente puede influenciar en el comportamiento, también el comportamiento propiamente dicho va a tener una interacción directa con el pensamiento y eso es lo que se busca a través del trabajo de posturas yógicas. La flexibilidad y fortaleza, ¿no? Porque las asanas trabajan músculos, tendones, ligamentos, mejoran la flexibilidad y fortalecen nuestro cuerpo, como vemos, de una manera equilibrada y la focalización mental. ¿Mm? Se estimula la atención plena y promueve la calma y claridad mental. Y aquí vamos nuevamente a este texto que yo les compartía de los Yoga Sutras, donde se define justamente la asana, el significado del asana. Por un lado, se define en primera instancia el significado de la palabra yoga. Yoga, como lo explica Patanjali, yogas chitta vritti nirodha, es decir, el yoga tiene como propósito el controlar las fluctuaciones mentales. ¿Mm? Y luego cuando él define a la asana, digamos, a las posturas, él las menciona como Sthira Sukham Asanam. Sthira Sukham Asanam. Y eso tiene una eh, directa relación con este concepto, la focalización mental, el número 3 que vemos en imagen. En el sentido de que para practicar yoga no es necesario solamente enfocarse en la postura física y hacerla correctamente, sino también en la percepción que mentalmente vamos a ir profundizando en el campo físico, pero a través de la mente, de lo que me revela la postura. Cada postura revela una enseñanza, cada postura lo que hace es decodificar una información que internamente quizás por el momento no podemos reconocer, pero que a través de un trabajo físico, a través del yoga y mediante la atención y el foco en la postura, se nos puede revelar. Para eso es muy importante conocer el significado de las, digamos, posturas, es decir, los beneficios, podríamos decir también, eh, aspectos biomecánicos, es decir, cuando estoy trabajando una postura, qué parte del cuerpo estoy trabajando. Eso ya lo guía el instructor, lo tiene que guiar el instructor, instructora, ¿no? Cuando se está dando una clase, se tiene que llevar también el foco de la atención a las partes del cuerpo en las que se está comprometiendo y en paralelo ir mencionando los beneficios, tanto físicos como sutiles. Por supuesto hay estilos y estilos, no todos lo van a hacer de esa manera, va a depender de cada instructor e instructora. En lo personal considero que es algo muy importante porque también permite que el pensamiento del practicante se vaya involucrando más con, en un estado de presencia y de enfoque donde pueda obtener mayor información a través de la postura y vaya percibiendo, ¿no?, los efectos de la misma. Estos son algunos de los significados más relevantes en relación a la importancia de las prácticas de las asanas de yoga. Pero por supuesto también tenemos más elementos, que es la evolución de las asanas a lo largo del tiempo. ¿Mm? Citando el ítem número 1, aquí arriba, las primeras referencias a las asanas se encuentran en los antiguos textos yógicos como los Yoga Sutras de Patanjali y en otros textos como los que he mencionado en la clase anterior, Hatha Yoga Pradipika, ¿sí? Granda Samhita, Shiva Samhita, Shiva Samhita,
¿Mm? Bueno, Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita, Geranda Samhita. Ahí son los primeros textos que van hablando propiamente del aspecto físico del yoga. Y por supuesto, uno de los primeros tratados que habla a nivel psíquico, es decir, de la mentalidad que todo practicante debe ir cultivando y cómo conocer también aspectos que tienen que ver con el plano sutil astral. Están los textos de los Yoga Sutras de Sri Patanjali y también el Bhagavad Gita. Pasajes del Bhagavad Gita, como el capítulo 6, hablan justamente de la psicología de la práctica, de la mentalidad del practicante y del no practicante, es decir, cómo se va pasando en diferentes niveles, la importancia de enfocar en el, digamos, en el desempeño de actividades que uno realiza en el campo sutil o espiritual, un enfoque permanente a la contemplación de cómo la mente está pensando, un monitoreo de tal manera de poder observar y de esa forma desarrollar una mayor eh, perspectiva de lo que es la experiencia consciente, es decir, la conciencia se experimenta en la medida que se expresa y una de las facultades expresivas que tiene la conciencia es a través de la contemplación, de la observancia. Este es uno de los aspectos principales y más importantes. Por otro lado, también otro punto tiene que ver con cómo el surgimiento del yoga, ¿sí?, principalmente a nivel escritural, porque como hemos mencionado anteriormente, el yoga data de aproximadamente 5.000 años, pero lo que son los primeros escritos que se van compilando, ahí tenemos uno del siglo XI, y de esa manera las asanas físicas comenzaron a ganar, ¿sí?, relevancia como un componente esencial de la práctica yógica, porque de vuelta el yoga no es solamente posturas físicas, y aquí tenemos el aspecto de la expansión y la diversidad que integra la práctica yógica, ¿sí? Cómo a través del tiempo las mismas han recobrado ¿no?, cada vez más relevancia, cada vez más significancia. Aquí tenemos asanas muy famosas y clásicas como una que se le llama perro hacia abajo o Adho Mukha Savasana, brinda beneficios de estiramiento, fortalecimientos en todo el cuerpo. La postura de loto o Padmasana, Padma significa loto, una postura de equilibrio, de estabilidad, de fuerza. La postura de relajación para justamente finalizar la clase, llamada Savasana o postura del cadáver, que también se la llama de esa manera, que es una relajación final que proporciona descanso, etc. Y esto tiene que ver también con aspectos ligados, por ejemplo, a la introducción a los estilos y escuelas de yoga, ¿no? Por un lado tenemos el estilo más tradicional, que es el de Hatha, un estilo que se enfoca en la alineación y el equilibrio del cuerpo a través de posturas de yoga y asanas y pranayamas. Principalmente lo que se busca es un mayor detenimiento, un mayor enfoque en el tiempo de la postura. Luego tenemos Ashtanga Yoga, secuencias más vigorosas, desafiantes, que siguen un orden específico, es decir, en el Hatha uno puede diagramar diferentes secuencias que tienen que ver más a criterio por parte del instructor y por supuesto del conocimiento que tenga el instructor. En el campo de Ashtanga, esto fue creado, esta secuencia por Patabi Joy, lo que es el Ashtanga Vinyasa Yoga, ¿no? Esta secuencia, y la misma está integrada por esquemas ya preestablecidos o niveles. Tenemos el nivel inicial, el nivel intermedio y el nivel avanzado, de un conjunto específico de posturas que siguen un orden específico. Aquí el enfoque es también en la respiración, principalmente la respiración que se aplica en la práctica de Ashtanga es la respiración Ujjayi o respiración victoriosa. Ujjayi viene de Ud, que significa victoria, y Jai, perdón, Ud quiere decir aquello que me esclaviza, y Jai es victoria, ¿no? Trascender aquellas limitaciones que no me permiten avanzar en mi desarrollo y mi práctica. Luego tenemos la escuela de Iyengar,
que es un enfoque ya más riguroso en la alineación y en corregir la postura a través de usar elementos como bloques, cinturones, sillas, bolsters y otros aparatos, ¿sí? Digamos que viene de la familia este sistema del Hatha, de posturas de Hatha, pero lo que hizo Iyengar es el nombre del maestro que trajo a Occidente esta técnica, es trabajar de una manera mucho más profunda en la alineación. Para eso adaptó algunas de ellas, para personas que se van iniciando, adaptó a estas posturas elementos. ¿Mm? Y luego tenemos el vinyasa, que es una práctica centrada en la sincronización de la respiración con el movimiento durante las transiciones de las asanas, de las posturas. Digamos que el vinyasa sería un intermedio entre el hatha y el ashtanga. Esa es como la característica de este sistema. No es ni tan intenso ni digamos, secuencialmente vigoroso como el ashtanga, pero no tan detenido en tiempo como el hatha. Vinyasa también significa secuencias. Entonces, es una práctica en la cual se trabaja de modo secuencial las posturas, trabajando mucho la elasticidad, el estrés muscular para de esta manera lograr una mayor elongación y a través de ello liberar fatiga muscular y sobre todo estimular el sistema musculoesquelético. Es una práctica que en lo personal es a la cual me dedico, practico y también enseño, que la encuentro muy entretenida por justamente la característica y la variedad de posturas que pueden integrar este tipo de secuencias. El sistema que tiene ya una secuencia más preestablecida en este caso es el de Ashtanga Yoga. Bien, para hablar de algunos estilos escuelas, por supuesto hay muchísimo más que seguir desarrollando, vamos a compartir algunos puntos más. Tenemos el sistema de Iyengar, nacido en India en 1918. Iyengar creó su propio sistema de yoga basado en la idea de alineación precisa del cuerpo para obtener beneficios terapéuticos. Y también un desarrollo espiritual. Tanto Iyengar como Patabi Joyce son discípulos del mismo maestro. Iyengar es el que extrae el sistema de Hatha con elementos centrado en estos aspectos, que ya existía de antes el sistema de Hatha, pero Iyengar lo que hace es como volverlo ya más preciso en la alineación, a través de elementos, a través de sus técnicas. Y Patabi, estoy mencionando por supuesto en breves palabras, hay muchísimo más para hablar de Iyengar, pero bueno, esta es una descripción de diferentes escuelas y enfoques. Y luego está Patabi Joyce, ¿sí? Patabi Joy o Joy, que en este caso Patabi Joy lo que hace es traer el sistema de Ashtanga Yoga. Ambos son discípulos del mismo guru, quien es Ramakrishna. Y cada uno de ellos crea un sistema paralelo como para personas que tengan, según su fisonomía, su configuración, su naturaleza, diferentes técnicas a aplicar. ¿Sí? Algunas les es más afín el Ashtanga, otros el Hatha Iyengar, otros el Vinyasa, otro el tradicional, otro el yoga restaurativo, otros el yoga terapéutico. Hay diferentes enfoques. Por eso es que ahora vamos a ver a continuación eh, algunas de las características de estos enfoques, como por ejemplo, en este caso, el sistema de Ashtanga Yoga, un sistema establecido vigorosamente, digamos, a través de prácticas que trabajan en el campo de justamente una secuencia de permanente inhalación y exhalación con un enfoque preciso en las posturas, fundada por justamente Patabi Joyce en Mysore, India, a mediados del siglo XX. La secuencia siempre la misma, dividida en 3 niveles también, y en 6 series de posturas que se realizan en secuencias y deben ser dominadas antes de pasar al siguiente. Vinyasa y respiración Ujjayi. Por supuesto, aquí es cuando la práctica de Ashtanga está ligada al Vinyasa y a este tipo de respiración, que es una técnica pránica, donde se practica Jalandhara Bandha, perdón, el cierre de garganta, tanto en inhalación y en la exhalación. Es decir, inhalamos y exhalamos por nariz, pero hacemos un cierre, ¿no?, en el campo de la garganta.
y los beneficios físicos, ¿no? Concentración, enfoque, resistencia, fuerza, mejorando el alineamiento corpóreo. Tiene muchos y muy buenos beneficios. Luego tenemos la escuela de Vinyasa, ya hablé un poquito de ella, y es justamente Krishnamacharya, que es el que principalmente trae este sistema, el padre del Hatha Yoga moderno. La práctica se centra en una respiración profunda lenta, pero que actúa como hilo conductor de cada movimiento y trabaja en un flujo, en un flow, ¿no? En transiciones conocidas como viñasas, que conectan las posturas y crean una suave y fluida ejecución de la práctica, es decir, permanente movimiento, pero de una manera suave, dirigida y a través de enfoques respiratorios, de enfoque respiratorio. Y luego tenemos diferentes complementos o diversificaciones de asanas contemporáneas, como ser el yoga restaurativo, que a través de la utilización de elementos busca mantener posturas durante periodos más prolongados, promoviendo la flexibilidad en las capas conectivas del cuerpo, es decir, los tejidos, tanto conectivo, conjuntivo, fascia, pero principalmente trabaja en el plano de ligamentos, tendones y sobre todo el sistema esquelético, ¿sí? Desarrollando una activación articular muy profunda. Es interesante el yoga restaurativo porque nos provee también de elementos para poder profundizar en la relajación corporal y mental, ¿sí? Es un sistema de yoga tanto para personas que están iniciándose como para personas que realizan, por ejemplo, deportes o actividades de alto rendimiento, de alta exigencia. Entonces aquí tenemos como una descripción ya más, un sistema, mejor dicho, más ligado a este tipo, para este tipo de públicos, ¿sí? También utilizando elementos y enfocándose entre 3 y 5 minutos por posturas. Yoga prenatal, un yoga también para mujeres embarazadas, enfocándose en una práctica segura y saludable para evitar riesgos. Y también hay otro sistema muy interesante, el para la tercera edad, estimulando ejercicios suaves y modificados a través también de elementos que se centran en aumentar la movilidad, estabilidad, la conciencia corporal a medida que envejecemos. También complementariamente está el yoga terapéutico que trabaja con patologías y hay, por supuesto, diferentes ramificaciones y sistemas como la práctica del sistema de Kundalini Yoga y sucesivamente, ¿no? Hablar de todos ellos es extendernos quizás demasiado, pero a modo conclusivo, digamos que el yoga es una práctica y filosofía que está en continua evolución, porque también se va adaptando a los tiempos modernos, es decir, la utilización de elementos correspondientemente, también estudios científicos, sobre todo de la neurociencia y también de anatomía, que van revelando mucha información significativa acerca de los beneficios de las prácticas yógicas en el abordaje de patologías o también para ir superando diferentes, podríamos decir, ansiedades, estrés, ataques de pánico, diferentes síntomas en lo que tiene que ver con trastornos neurológicos también. Y aquí viene un punto que es importante, ¿no? Cómo elegir el yoga que más me represente. Bueno, esto tiene que ver más con un camino personal. Por ejemplo, en mi caso, yo me he formado con maestros de India, tanto en el pranayama como en las técnicas de respiración, como en el Ashtanga Yoga, así como también en el Hatha Yoga, ¿sí? Yo he estado en Rishikesh, que es uno de los sitios más importantes en lo que implica el conocimiento y la enseñanza del yoga en India. Rishikesh es parte de la ruta que se dirige hacia los Himalayas, es parte de los Himalayas, como la parte inicial, donde por ahí también transita el río Ganges, un río muy sagrado, muy maravilloso, con mucha historia el lugar, con mucha mística también, por supuesto.
Y ahí, en ese caso, yo que he practicado diferentes sistemas y que me especializo en yoga restaurativo, en yoga terapéutico, en Hatha Vinyasa, brindo formaciones de ambos, también brindo formación como decía, en yoga terapéutico. En paralelo, también soy instructor de Ashtanga Yoga, me he formado en Ashtanga, entonces he tenido la fortuna de conocer diferentes sistemas, a su vez en complemento con meditaciones, ejercicios y técnicas de pranayamas. Y en lo personal, el que es más afín a mi fisonomía y demás, es el Hatha Vinyasa. Pero yo también practico yoga restaurativo, no solamente cuando lo doy, sino en momentos de la semana que necesito lograr una mayor estabilidad, por ejemplo, articular en la parte del tronco, etcétera. Bueno, me enfoco en esas posturas. Es decir, eh, cada uno va a elegir y en el camino no hay uno solo, uno puede ir también tomando y según el momento, según la época, ir aplicando cada uno de ellos. Lo importante es conocerlos para tener mayor perspectiva y mayor ductilidad, mayor este, herramientas, mayores posibilidades de poder practicar conforme a la necesidad del momento. Hay días que, por ejemplo, yo me siento con más ánimo y fuerza para practicar Ashtanga Yoga, hay otros días que estoy más inspirado con el Hatha Vinyasa, hay otros días que por ahí necesito más yoga restaurativo, ¿no? Yo en mi práctica, en mi camino personal, inicié este proceso de yoga a través de la práctica, eh, llegué a la práctica por intermedio de operaciones y situaciones que requerirían de tratamientos de rehabilitación, como en mi caso fueron 4 operaciones de pie plano. Entonces, cada uno va, según el contexto, la situación, a acercarse a yoga. Yo me acerqué de un lugar terapéutico, luego, por supuesto, fue toda una transformación y demás en mi vida, hasta el día de hoy, y ojalá lo siga haciendo, por supuesto. Y desde este lugar también les comparto a ustedes que nunca es bueno cerrarse, sí, naturalmente, escuchar nuestro corazón y seguir el proceso que cada uno lo sienta más acorde, más afín individualmente, ¿no? A cada uno de nosotros. Yo en lo personal, ya a nivel más interno espiritual, soy practicante de Bhakti Yoga. Mi guru principal es un guru correspondiente al linaje del Bhakti. Y bueno, desde este lugar también la hablo, ¿no? No solamente desde el aspecto físico, sino también místico y espiritual de la práctica de yoga. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con este ciclo de 4 encuentros en este curso de Historia de las Asanas. Me alegro muchísimo que lo hayan podido transitar, llegado hasta este video y esta parte. Voy a continuar seguramente el año próximo, principios, ya vamos a postear en nuestras redes. Vamos a iniciar un nuevo curso de Yoga Sutras, también gratuito, para que ustedes se puedan seguir formando y profundizando. Y desde ya, cualquier consulta, duda, nos la realizan por privado, tanto a nuestro WhatsApp de la academia como a nuestro Instagram, que nos pueden seguir, y también nuestro canal de YouTube, también suscribirse para que les vaya llegando nuevas notificaciones. Un placer compartir este conocimiento. Muchas gracias, muchas bendiciones. Namaste.